presentes. El día de hoy tenemos la presentación de la Encuesta Nacional de Lectura de 2022, a cargo de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Esta es una iniciativa que ya tiene un proyecto de varios años y pues, que han salido los resultados. El equipo encargado de pues, también la tarea de difundir esos resultados y digamos, mostrar cuáles son los pasos a seguir en todo ese proceso. Entonces, le damos la bienvenida a Claudia Soberón y también a Fernando Cultura, quienes nos van a presentar esta encuesta, y de ahí vamos a tener un momento también para comenzar el diálogo. Claudia Soberón es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en la investigación de temas de género y educación. Desde el año 2003 es parte del equipo de gestión de la información y el conocimiento de la Dirección del Libro y la Cultura, que ha producido informes sobre la Encuesta Nacional de Lectura 2022. También tenemos a Fernando Cultura, que es economista de la Universidad de Porres, con experiencia en búsqueda, recopilación y manejo de base de datos en software estadístico, así como en investigación y evaluación de políticas públicas y tributarias. Actualmente apoya la toma de decisiones del Ministerio de Cultura y el análisis de los principales indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Lectura. Dicho esto, entonces, muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a la Universidad por darnos este espacio para poder dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura. Es una cosa que se aplicó en el 2022 y los resultados fueron publicados en el 2023. Y bueno, durante el 2023 nos dio el proceso de dar a conocer los resultados de nivel nacional y y en ese proceso nos dio a presentar los informes especializados, ¿no? Con algunas temáticas específicas de análisis de la data, ¿no? Siguiente paso. Hasta el GPT. Pasamos, sí, para poder presentarse un poco la información. En efecto, la Encuesta Nacional de Lectura es la primera encuesta que se realiza sobre el comportamiento lector de la población. Y un poco la iniciativa es para poder analizar y evaluar políticas relacionadas con la lectura, ¿no? Esto se da en el marco... Para avanzar. Las características. Ahí está, sí. Para conocer el comportamiento lector de la población, y esto se da en el marco de la Política Nacional de Lectura del Libro en las bibliotecas. Es una política que busca incrementar el hábito lector de la población, asegurar espacios y materiales de lectura y también favorecer el desarrollo sostenible de la industria editorial. Entonces, es en esta línea y en este contexto que la Encuesta Nacional de Lectura, a partir del interés de monitorear y evaluar un poco cómo se van desarrollando las acciones de esta política, se realiza en el 2022 en un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que ellos son los que se encargan de todo el proceso de aplicación de la encuesta y recojo de información y un primer análisis de la misma. Siguiente. Algunas características generales de esta encuesta. Su población objetivo es la población de 0 a 64 años de edad, ¿no? Tenemos estos dos grupos etarios de los menores de 0 a 17 y de 18 a 64 años. La población de 65 y más, no se tomó la información de este grupo, porque recordemos en el momento en el que estaba diseñándose la encuesta, incluso en el momento de la aplicación, todavía estábamos en un proceso de pandemia, por la COVID-19, entonces se tomó la decisión para salvaguardar la salud de los mayores, de los adultos mayores, no recoger la información directa con ellos. Pero el resto de población fue encuestada, ¿no? Se tuvo una muestra de 21.303 hogares y en total se entrevistaron a 67.800 personas, ¿no? A través del uso de tablets para recoger la información. Y con la población de 18 a 64 se entrevistó de manera directa a todos los miembros del hogar, y a la población de 0 a 17 se hizo de manera indirecta, a través de preguntas a los cuidadores, jefes o jefas de hogar, padres y madres de familia, ¿no? Que nos respondían la información sobre los menores.
Esta muestra, además, el tamaño de la muestra nos permite tener un nivel de inferencia tanto a nivel nacional, urbano y rural, a nivel de 5 zonas, sur, centro, norte, oriente y Lima, a nivel de los 24 departamentos, y en el caso de Lima también tenemos información por Lima provincia, Lima metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Siguiente, por favor. Uno de los informes que vamos a presentar el día de hoy es el informe de género, ¿no? Lo que queremos presentar ahí está, es un análisis a partir del género, de la variable del sexo, conocer un poco cuáles son los comportamientos lector de mujeres y hombres, identificar algunas brechas que se presentan en la población. Entonces, se hizo este análisis a partir de esta variable de sexo, pero también se cruza con otras variables y características sociodemográficas, ¿no? La idea es hacer un análisis de género, pero interseccional, que nos permita justamente conocer las diferentes eh, prácticas y diferentes también dificultades que pueden tener las mujeres considerando, hombres y mujeres, considerando diferentes características como puede ser la edad, la lengua materna, el ámbito de residencia, etc. Entonces es a partir de este análisis que realizamos este informe. Siguiente, por favor. En primer lugar, queremos presentar algunos hallazgos. Este es un informe que es bastante amplio, pero queremos presentar cuáles son los hallazgos un poco más significativos en este caso, ¿no? Un primer hallazgo de este informe es que la población de 0 a 17 años, la diferencia en el porcentaje de la población lectora es a favor de las mujeres, de la población lectora de libros. Y aunque esta es poco significativa, es decir, la diferencia no es muy grande, no obstante, cuando consideramos, por ejemplo, la población rural y a los infantes, la diferencia aumenta. Como vemos aquí en el gráfico, hay los círculos de color amarillo y son de los datos de las mujeres y los círculos de color celeste son los datos de los hombres, ¿no? En general, como vemos, la mayoría de los casos la diferencia no es muy significativa. En el caso, por ejemplo, de urbano, en la población urbana la diferencia es menor a los 2 puntos porcentuales, mientras que en el caso de la población rural sí se observa una distancia más significativa, ¿no? Esto es incluso más perceptible en el caso de la población de 0 a 5 años. En este caso hablamos de la lectura mediada, ¿no? En la población de 0 a 5 años, que depende, ¿no? de los padres, madres o cuidadores, incluso docentes quienes van a educación inicial, que les lean, ¿no? Y eso se considera como parte de lectura también. Entonces aquí vemos como quizás en el caso de las mujeres hay una mayor preferencia o una mayor práctica de leerles a las niñas o infantes de 0 a 5 años, mientras que en el caso de 6 a 11 años y de 12 a 17, que ya se está en una etapa escolar, la distancia es bastante menor. Va, digamos, democratizado ahora el rol de la escuela en ese caso. Siguiente, por favor. En el caso de la población, eso habíamos visto el caso de la población de 0 a 17 años, ¿no? Considerando la población de 18 a 64, las mujeres leen más libros y revistas, mientras los hombres leen más periódicos y contenidos digitales. Por ejemplo, en el caso de los contenidos digitales, vemos que la diferencia es de dos puntos, no es muy significativa, aunque siguen siendo los hombres quienes más leen este tipo de contenidos. Al igual que las revistas, las mujeres son quienes leen más, pero la diferencia no es muy significativa. En cambio, cuando vemos la lectura de los periódicos, ahí hay una diferencia, por ejemplo, de 11,1 puntos porcentuales a favor de los hombres. Y esto es bastante, digamos, bastante similar a lo que encuentran otras encuestas en otros países, en el caso de los periódicos, que los hombres suelen ser los que leen más este tipo de contenido. Y en el caso de los libros, son las mujeres quienes leen más libros. La diferencia es de 7,9 puntos porcentuales. Esto también es algo que se observa con bastante frecuencia en encuestas de lectura en otros países. Aquí quizás para mencionar también, en el caso de los libros, se considera la lectura de un libro en el último año y si se ha leído por lo menos la mitad del libro. Y en el caso de los periódicos, se considera la lectura mensual y si se ha leído por lo menos un artículo del mismo. Siguiente. Entrando un poco en la lectura de libros más a profundidad, un tercer hallazgo es que la brecha entre las mujeres y los hombres se reduce en la población que se autentifica como indígena y aquella cuya lengua materna es originaria.
Cuando vemos, por ejemplo, en general la brecha era de 7,9 puntos porcentuales. Cuando vemos la población tanto que se identifica como blanco mestiza y también la población que tiene una lengua materna castellana, la diferencia sigue siendo importante y similar, donde las mujeres son quienes leen más. Pero cuando vemos, por ejemplo, la población que se autoidentifica como indígena, esta diferencia se reduce a 3,6 puntos porcentuales. Y en el caso de la población de lengua originaria, a 1 punto porcentual de diferencia. Esto entonces, en verdad, lo que nos muestra es que, sobre todo es en el caso de las mujeres que se identifican como indígenas o que tienen lengua materna originaria, donde su práctica lectora, la práctica lectora de libros se reduce considerablemente. Si bien eso es algo que afecta a tanto hombres como mujeres, en el caso de las mujeres vemos que la diferencia es bastante más significativa y una disminución bastante más importante, ¿no? Entonces nos habla un poco de cómo estas características generan que la práctica lectora de las mujeres se reduzca, ¿no? Bastante, y genera, digamos, algunas barreras para ello. El siguiente, por favor. Un cuarto hallazgo también sobre la lectura de libros es que la brecha entre hombres y mujeres aumenta más bien entre la población joven y la población con nivel de educación secundaria. En general, a mayor edad, menor la práctica lectora de libros, y vemos que más bien en el caso de los jóvenes, esta brecha de hombres y mujeres es bastante más amplia, ¿no? O sea, las mujeres jóvenes son quienes más están leyendo libros, y una diferencia de 10,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Y en el caso del nivel educativo, tanto en la población de nivel educativo superior como en la nivel educativo hasta primaria, la brecha se reduce considerablemente, cada uno yendo al extremo opuesto. En el caso de la población con educación hasta primaria, tiene un porcentaje de lectura bastante más bajo. En cambio, la población con educación superior, digamos, ahí el nivel educativo aumenta considerablemente la lectura, el nivel de lectoría. Pero es en la población con educación secundaria donde se observa la brecha más importante, ¿no? Con 11,9 puntos porcentuales. Entonces ahí, digamos, sería importante ver con otros estudios, otro tipo también de análisis de la información para ver por qué se da, ¿no? Esta diferencia tan importante en el caso de la educación secundaria. Siguiente, por favor. Un quinto hallazgo es que los hombres leen más que las mujeres por motivos de estudio y laborales y por información, desarrollo personal y cultura. En cambio, las mujeres leen más que los hombres para apoyar a las personas en el hogar y por motivos religiosos. ¿No? Este hallazgo tiene que ver con esta pregunta que se hacía en la encuesta sobre cuáles son las razones para leer, por qué motivo se lee. Y justamente veíamos que en el caso de los hombres, los motivos por estudio personal, que es, por ejemplo, aquí vemos en el gráfico, la columna izquierda es los porcentajes de los hombres, la derecha de las mujeres, y en el color verde vemos el porcentaje sobre razones de estudio personal y laboral. En el caso de los hombres es un 51%, en el caso de las mujeres el 39,4% indica leer por estos motivos. Entonces hay una reducción bastante significativa, de manera similar para el caso de la lectura por desarrollo personal, cultura e información. En cambio, cuando vemos estos otros motivos, por ejemplo, el motivo para apoyar a personas en el hogar, que es apoyar en el estudio o entretenimiento de los menores u otras personas del hogar, hay una diferencia bastante significativa donde las mujeres son quienes realizan en principal medida este tipo de lectura, ¿no? Esto nos habla justamente de las brechas importantes en relación a las labores de cuidado que se dan en el hogar y cómo estas labores son las que generan que, o en todo caso, parte importante de las mujeres leen por estos motivos, para apoyar a personas en el hogar. Y en el caso de los motivos religiosos, también vemos que hay una pequeña diferencia a favor de las mujeres, ¿no? Hay mayor porcentaje de mujeres que leen por estos motivos. Siguiente, por favor. Antes veíamos el porcentaje de hombres y mujeres a nivel general, pero también al considerar el área de residencia, se ven algunas diferencias más importantes, ¿no? En el caso de las mujeres rurales, leen aún menos que los hombres por motivos de estudio y trabajo, por desarrollo personal e información, y leen aún mucho más que ellos para apoyar a las personas en el hogar. Aquí vemos 4 columnas. En las 2 primeras vemos hombre urbano y hombre rural, y en las 2 siguientes vemos mujer urbana y mujer rural. Como vimos en el caso de los hombres urbanos, está el color verde, que por razones de estudio y laboral es el motivo más significativo con 53%,
y este se disminuye considerablemente tanto para hombres rurales como para mujeres rurales, pero aún más en el caso de las mujeres de zonas rurales. Lo mismo sucede también, por ejemplo, con la lectura por desarrollo personal, cultura e información. Y más bien vemos como el color amarillo, en la última columna, el porcentaje de las mujeres rurales que leen para apoyar a personas en el hogar llega al 47,5%. Casi la mitad de las mujeres que indica haber leído un libro por lo menos un libro, es para apoyar a personas en el hogar. Entonces hay una diferencia bastante significativa tanto con los hombres de zonas rurales o zonas urbanas, incluso con las mujeres de zonas urbanas, donde más bien en el caso de las mujeres de zonas urbanas vemos que la lectura por placer, gusto o entretenimiento es la más significativa. Finalmente también en el caso de los motivos religiosos, que vemos ahí en el color rosado, fucsia, tanto en zonas rurales, perdón, tanto hombres, mujeres de zonas rurales, la lectura por motivos religiosos es más significativa que en el caso de las zonas urbanas. Pero, por ejemplo, ahí en el caso de las mujeres urbanas vemos que sí hay un pequeño aumento a comparación de los hombres urbanos. Entonces, sí, la lectura por motivos religiosos sigue siendo un poco más importante o más practicada, en todo caso, en el caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Un séptimo hallazgo es que las mujeres leen más que los hombres libros de literatura, textos educativos, libros infantiles y de religión, mientras los hombres leen más que las mujeres manuales o guías, así como libros de ciencias naturales y aplicadas y de ciencias humanas. Aquí se trata un poco de ver qué tipo de libros les interesa a las personas leer, qué cosas indicaron haber leído, y vemos un poco cómo se vinculan los tipos de libros que leen con las razones de lectura que mostrábamos en los hallazgos anteriores, ¿no? En el caso de la literatura, el porcentaje, digamos, de diferencia no es muy significativo, pero hay un mayor porcentaje de mujeres que leen literatura. En el caso de los textos educativos también es bastante similar, pero donde vemos una diferencia bastante importante es en el caso de los libros infantiles, ¿no? Que son las mujeres con el 28,2% quienes indican leer en mayor medida este tipo de libros versus los hombres con un 11,9%. En el caso, en cambio, de las ciencias sociales y humanidades, de las ciencias naturales y aplicadas y las manuales y guías metodológicas, que son quizás tipos de lectura más vinculados a los estudios, dependiendo del trabajo que realiza el trabajo. Entonces, ahí vemos que los porcentajes son más altos en el caso de los hombres, en las barras turquesas. Y quizás donde se observa la mayor distancia es en el caso de las ciencias naturales y aplicadas. Y esto quizás también nos muestra que en el caso de los hombres hay una mayor, digamos, mayor preferencia por este tipo de conocimiento y de lectura que en el caso de las mujeres, ¿no? Y eso, más que una predisposición, también nos habla de cómo el conocimiento se ha ido también teniendo ciertos estereotipos y roles de género alrededor de qué tipo de información y conocimiento le puede interesar a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso vemos todavía esa diferencia importante en el caso de las ciencias naturales y aplicadas. Siguiente, por favor. Un octavo hallazgo que tiene que ver ya con la lectura de periódicos. Todo lo que vimos hasta este momento era lectura de libros. En la lectura de periódicos vemos que las brechas a favor de los hombres son mayores a los 8 puntos porcentuales en los diferentes grupos poblacionales. E incluso estas aumentan en la población rural y de lengua materna indígena, ¿no? Aquí vemos cómo la brecha, que es digamos, esta línea entre punto y punto, es bastante similar en todos los casos. Quizás se reduce ligeramente en el caso de la población joven o la población con educación superior, pero siempre hay una preferencia de los hombres por la lectura de periódicos. Hay una mayor práctica de los hombres por la lectura de periódicos. Siguiente, por favor. En cambio, en el caso, cuando vemos el área de residencia y la lengua materna, la brecha aumenta considerablemente en el caso, por ejemplo, de las zonas rurales, donde los hombres leen 13,7 puntos porcentuales más de hombres leen periódicos que las mujeres. Y lo mismo en el caso de la lengua originaria, donde la diferencia es de 15,5 puntos porcentuales. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en los libros, donde la población rural, la población de lengua materna originaria, la brecha se reducía, en el caso de los periódicos esta brecha más bien se incrementa. Entonces, nuevamente también quizás nos muestra unas mayores dificultades de acceso y de práctica lectora de parte de las mujeres en zonas rurales y de lengua materna originaria. Siguiente, por favor.
Un décimo hallazgo es que hay porcentajes similares de hombres y mujeres que leen contenidos digitales, como habíamos visto. Sin embargo, se observan algunas diferencias a favor de los hombres en la población de mayor edad de lengua materna indígena que vive en áreas rurales, ¿no? En el caso, por ejemplo, como se ve ahí, la población de zonas urbanas de habla castellana y aún más en el caso de los jóvenes, casi no hay una diferencia en la lectura de este tipo de contenidos. Entonces, ahí para aclarar, cuando hablamos de contenidos digitales, nos referimos a lectura en redes sociales, documentos de trabajo como PDFs o correos electrónicos, páginas web, ese tipo de lectura, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de libros, periódicos y revistas, incluye tanto libros digitales como impresos, ¿no? Entonces, aquí nos referimos únicamente al tipo de lectura de redes sociales y de páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco a estas diferencias, en el caso más bien de la población rural de lengua originaria y la población adulta de 50 a 64 años, es donde sí se observan diferencias, donde son los hombres quienes leen más que las mujeres este tipo de contenidos, ¿no? Esto se condice en alguna medida por otros estudios y otra información que se ha recogido un poco en cuanto al uso de dispositivos tecnológicos y el saber utilizarlos. Hay una diferencia significativa en el caso de las mujeres, ¿no? Hay una mayor brecha digital en el caso de las mujeres a comparación de los hombres. Siguiente, por favor. Finalmente, último hallazgo tiene que ver con que las mujeres señalan en mayor medida que los hombres no saben utilizar dispositivos tecnológicos como razón para no leer contenidos digitales, más aún en el caso de las mujeres rurales. Aquí vemos cuáles son las razones por las cuales indican las personas que no leen este tipo de contenidos digitales. Tenemos estas diferentes opciones, es que no cuenta con dispositivos, no cuenta con internet, no le gusta o hay una falta de interés, no sabe utilizar dispositivos o prefiere formatos impresos. En el caso, por ejemplo, de la población urbana y de los hombres y mujeres, la falta de interés o que no le gusta, por ejemplo, es una razón más significativa. Y más bien en las zonas rurales, tanto hombres como mujeres, vemos que el no contar con dispositivos tecnológicos es la principal razón. Sin embargo, hay un porcentaje bastante más importante, tanto de mujeres urbanas como de mujeres rurales, en el color naranja más oscuro, que indican no saber utilizar ese tipo de dispositivos tecnológicos, y que es un porcentaje bastante más significativo, por ejemplo, cuando vemos mujeres urbanas versus hombres urbanos, la diferencia, por ejemplo, es de 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, vemos que ahí en este caso que las mujeres indican en mayor medida el no saber utilizar este tipo de dispositivos tecnológicos. Y bueno, tanto en caso de zonas rurales, tanto en el caso de hombres y mujeres como de zonas rurales, la falta de internet también es una razón bastante significativa para no leer este tipo de contenidos. Eso sería un poco, hasta este punto, el informe con temática de género, con un análisis de género que estábamos queriendo presentar, como les mencionaba, los hallazgos más resaltantes, pero el informe en sí mismo tiene bastante más información. Y ahora quisiera pasarle a Fernando que nos pueda contar un poco sobre el informe de grupos etarios. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a los presentes por su asistencia. Agradecemos nuevamente a la universidad por concedernos este espacio y el tiempo. Para retomar un poco lo que decía Claudia al inicio, es que siempre había esa pregunta de cómo leen y cuánto leen los peruanos. Y habían algunos estudios, algunas encuestas focalizadas que daban como que alguna idea de cuánto se lee, eh, a veces desde el desconocimiento o de la duda se decía que el peruano lee poco en comparación a otros países, pero no sabíamos la cifra de cuánto se lee en promedio o qué porcentaje de la población lee. En ese sentido, el Ministerio de Cultura en el año 2022 realiza la primera encuesta nacional de lectura, tiene cobertura a nivel nacional por área urbano-rural y también a nivel departamental. Y podemos, a partir de la encuesta, saber el comportamiento del lector de las personas, y podemos, a partir de eso, también desagregar y realizar diversos estudios.
Claudia comentó el estudio vinculado bajo un análisis de género. En esta oportunidad yo les voy a compartir el análisis de la encuesta, pero a partir de los distintos grupos etarios. Es decir, vamos a segmentar el comportamiento lector de las personas entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, para ver cuáles son las prácticas lectoras y qué grupos leen más determinado contenido. Sí, sí. Entonces, como les decía hace un momento, la idea detrás de la encuesta es conocer el comportamiento lector de la población en su conjunto a partir de los ciclos de vida y a partir de ello identificar las brechas en estos grupos de la población. Entonces, vamos a presentar el análisis de los resultados de la encuesta a partir de los grupos etarios y cruzaremos con otras características sociodemográficas. Sí. Al igual que Claudia, se presentarán una serie de hallazgos. Como primer hallazgo, se tiene que, en el caso de la niñez y la adolescencia, el porcentaje de la población lectora de libros es similar, mientras que la lectura de contenidos digitales es mayor en adolescentes. Si miramos este primer grupo, en el caso de la lectura de libros, la lectura para los niños de 0 a 5 años es una lectura mediada, es decir, el padre, la madre o el apoderado es quien les suele leer, o sea, cuentos, sobre todo en esta etapa de formación, pero ya en el colegio, tanto en primaria como secundaria, aumenta ya la lectura autónoma y también creemos que estos altos porcentajes de lectura eh, se ven reflejados por ya la incursión del plan lector que se maneja en los colegios, pues, ¿no? Algo que precisar también es que la encuesta nacional de lectura mide el comportamiento lector, pero no mide la comprensión lectora. La comprensión lectora está a cargo del Ministerio de Educación, que para eso tiene otros tipos de evaluación para estos criterios. En el caso de contenidos digitales, hay un aumento a medida que aumenta la edad, también por el mismo involucramiento y acercamiento de los niños o adolescentes ya a dispositivos digitales como celulares, tablets u otros. Siguiente. A partir de la diapositiva anterior, vamos a desagregar esta información por área de residencia urbano y rural. Y tenemos como segundo hallazgo que en el caso de la lectura de libros, la brecha urbano y rural es más significativa en el grupo de infantes, mientras que en los contenidos digitales es mayor en los adolescentes. Ya veíamos previamente que en el caso de los menores de 0 a 5 años eran los que leían menos, pero si lo desagregamos esa respuesta por urbano-rural, vemos que hay una mayor lectura mediada en el caso de los infantes de 0 a 5 años. Esto podría explicarse en parte eh, porque los encargados, los apoderados en el área rural tienen una demanda de tiempo en otras actividades, podría ser relacionadas al campo, labores agrícolas, que limita el tiempo que puedan dedicarle a la lectura a los menores. Ya a medida de en los siguientes grupos etarios de 6 a 11 y de 12 a 7, si bien sigue habiendo una brecha a favor de los que residen en el área urbana, es menor en comparación con el primer grupo etario. En el caso de contenidos digitales, sí aumenta la brecha, dado también, como se explicaba, por el acercamiento, o sea, hay una mayor disponibilidad y acceso a Internet en el área urbana para poder acceder a contenidos digitales, porque como lo mencionaba Claudia, contenidos digitales se refiere básicamente a las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, también a los correos electrónicos, bueno, más que todo a las redes sociales, o páginas web, o foros y blogs. Siguiente, por favor. Hasta la diapositiva anterior estábamos segmentando la población, pero a los menores de edad. A partir del hallazgo 3,
se va a mencionar los hallazgos vinculados a la población de 18 a 64 años de edad. Entonces, como tercer hallazgo se tiene que los jóvenes son quienes leen más contenidos digitales, libros y revistas, mientras que el caso de la lectura de periódicos no se registran diferencias significativas en ningún grupo etario. En el primer gráfico de barras pueden ver que en el caso de contenidos digitales hay una mayor predominancia de los jóvenes, ya que están más involucrados con los contenidos digitales. En el caso de la lectura de libros, también llama la atención que en el caso de periódicos, hay, los resultados oscilan entre el 61,2 y el 64,5%. Digamos que estadísticamente los resultados para cada uno de los grupos son similares. Siguiente, por favor. Disculpa, Bien. una pregunta. En el hallazgo 3, los periódicos son, ¿te refieres a periódicos impresos? Impresos y Impresos y digitales, digitales. ambos son tipos de soporte. Sí. Tanto libros, revistas y periódicos incluyen ambos soportes. Por ejemplo, en el caso de libros, pueden ser incluso audiolibros, pueden ser los libros que uno lee por el Kindle, por el Wattpad, o un libro en formato PDF. Y algo que se me estaba pasando a raíz de tu pregunta es que en la encuesta se considera que una persona ha leído un libro si por lo menos ha leído la mitad del libro. Por ejemplo, si en los últimos 12 meses, por ejemplo, si dentro del sílabus está un libro, pues no sé, que tiene 12 capítulos, y tú lo vas leyendo las primeras 4 semanas, 2 capítulos, pero en el transcurso del año, si lees más de la mitad, ya se considera como que hayas leído un libro. En el caso de periódicos y revistas, no se necesita haber leído la totalidad del periódico o la revista, basta que hayas leído, por ejemplo, en el caso del periódico, la columna de algún autor o la editorial o alguna sección del periódico. O sea, pero no, digamos, si estás en el puesto de periódico y solo lees los titulares, no se considera como lectura de periódico. ¿Cómo miden eso? O sea, la cantidad de lectura, simplemente porque preguntan a la persona entrevistada si ha leído, yo qué sé, de un libro, 6 capítulos, 4 capítulos, es que han tenido acceso a la revisión, por ejemplo, si es un siglo, y toda la literatura que tendrían que leer los estudiantes. No, lo que pasa, quien realizó la encuesta es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI en este caso, que tiene experiencia realizando encuestas de diversos tipos. Entonces la idea era contratar a un ente, un organismo, uno, que demuestre capacidad, competencia y que tenga el personal calificado. El encuestador previamente capacitado sondea, es decir, porque pasaba en campo que había profesionales, por ejemplo, de derecho, de contabilidad, que ellos por su misma carrera tienen que leer libros o manuales, por ejemplo, el Código Penal, un abogado. Pero a veces ellos no consideraban que la lectura del Código Penal no lo consideraban como lectura, porque a veces se tiene el pensamiento de que leer libros solo está vinculado a literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, plantear la pregunta eh, y a partir de la respuesta sondea un poco el encuestador. Entonces, y ahí puedes decir, pero sí leí libros sobre código penal o leí un manual de contabilidad. Pero leyó más de la mitad. Entonces, en ese sondeo, en esa repregunta, reformulación, se trata de captar, uno, identificar que si realmente ha leído o identificar tal vez una posible omisión de información o falseamiento de la verdad. Entonces, a través del sondeo por parte del encuestador, se trata de obtener la información más verídica posible. Y posterior a ello, por ejemplo, hay dentro de las preguntas, la cantidad de libros leídos en el último año, por ejemplo, se detectó que una persona había dicho que había leído 1000 libros en el último año. Entonces, es algo muy importante. Entonces, también está la labor de filtrar y detectar casos anómalos, o outliers, como se suele decir en estadística, para no incluirlos en la muestra, porque si ponemos a alguien que ha leído 1000 libros, está sesgando la muestra porque va a inflar el número y obviamente no sería precisa la información. Entonces, a través del sondeo, las repreguntas y todo,
se trata de que la respuesta y los datos que se publiquen sean los más aproximados a la realidad. Obviamente siempre hay un margen de error, pero la idea al contratar INEI es que ese margen de error se reduzca. Muchas gracias, igual creo que querías, no. Entonces, hasta ahí respecto al hallazgo 3. En el hallazgo 4, vamos a analizar la lectura de periódicos y de contenidos digitales, segmentándolos también por la población rural y la población urbana. Entonces, vemos que a medida que aumenta la edad, hay una mayor lectura de periódicos, pero hay una brecha de 36,3 puntos porcentuales en el grupo etario de 60 a 64 años. Es decir, a medida que aumenta la edad de las personas, son las que suelen leer más periódicos por esa familiaridad que puedan tener o querer informarse, pero la brecha entre quienes habitan en el área urbana frente al área rural también aumenta. En el caso de contenidos digitales es el sentido inverso. A medida que aumenta la edad, disminuye la lectura de contenidos digitales, es decir, y la brecha entre urbano y rural, que era de 18 puntos porcentuales, pasa a ser 45,3 puntos porcentuales. Es decir, en el caso de la población urbana, hay una reducción, pero en el caso del área rural, esa reducción es más pronunciada, que cae a 23,4%. En el caso de la lectura de contenidos digitales. Siguiente, por favor. En el caso de la lectura de libros, la brecha urbano-rural es más significativa en el grupo de jóvenes. Es decir, la brecha en los jóvenes de 18 a 29 años, donde sobre todo están en una etapa de formación académica, ya sea educación superior o educación técnica, donde están adquiriendo capital cultural y también capital educativo o capital humano. Es ahí en esta edad donde la brecha es mayor. Y eso, dado el impacto de la lectura en los estudios que se realizan, cómo el acercamiento a la lectura incide favorablemente en el nivel educativo y posteriormente en la situación laboral de las personas, podemos ver que es parte de una explicación de las brechas que se forman entre la población urbana y la población rural. Siguiente, por favor. En el hallazgo 6 mostramos o detectamos que las principales razones para leer libros varían según la edad de la población. Por un lado se tiene que los jóvenes leen más libros por razones de estudio personal y motivos laborales, mientras que los adultos mayores lo hacen más por motivos religiosos. Por ejemplo, en la primera columna vemos que el caso de los jóvenes de 18 a 29 años, el 64,7% lee por estudio personal y motivos laborales. En el caso de la población de 30 a 49 años, lo hace por ejemplo, la razón de por estudio personal y motivos laborales se reduce a 34,9%, pero, por ejemplo, aparece con 40,4% para apoyar a personas del hogar. Recordábamos que Claudia mencionaba que en el caso de las mujeres, había esta proporción para apoyar a personas del hogar era mucho mayor en el caso de las mujeres que los hombres. Si lo vemos por grupos etarios, se concentra más esta opción en el grupo de 30 a 49 años. Estoy seguro de que si esta opción este grupo etario los desagregásemos por hombres y mujeres, posiblemente las mujeres de este grupo etario responderían o tendrían una representación mayor al 60% en esta categoría. Y notamos, por ejemplo, que en el grupo de 30 a 49 años aparece la opción de motivos religiosos con 14,8%, que va aumentando en los grupos etarios mayores de 50 a 59 años con 29,6%, y en el grupo etario de 60 a 64 años llega a 38,6%. Entonces vemos cómo hay una variable importante, que es la de motivos religiosos, que tiene cierta crecimiento
a medida que aumenta la edad de la población. Siguiente, por favor. Cuando se le pregunta qué tipo de libros leen, los jóvenes leen más textos educativos y libros de literatura, y en el caso de los adultos y los adultos mayores, leen más libros vinculados a la religión. También destaca y condice lo mencionado previamente, que, por ejemplo, la población de 30 a 49 años, además de leer libros de literatura y textos educativos, también leen libros infantiles. Condice con la diapositiva anterior sobre la lectura para los menores de edad, pues, ¿no? O sea, lo que mencionábamos hace un momento, la lectura de cuentos, fábulas, para los menores de edad. Y la lectura de títulos vinculados a la religión también aumentan, llegando al 47,3% en el caso de la población de 60 a 64 años. Siguiente, por favor. Como octavo hallazgo, respecto a la lectura de contenidos digitales, si se toma en cuenta el sexo y la lengua materna, las diferencias se acentúan a mayor edad de la población. Es algo similar a lo que mostraba Claudia, que a mayor edad se reduce la lectura de contenidos digitales y también en el caso de lengua materna y lengua castellana, pero la brecha es más pronunciada cuando vemos a quienes tienen lengua materna indígena, que puede ser, en lengua materna indígena agrupamos tanto a las lenguas andinas, como el quechua y el aymara, y también las lenguas amazónicas como shipibo-conibo, el aguajún, entre otras lenguas amazónicas. Siguiente, por favor. Ahora, aquí preguntamos, en el noveno hallazgo mostramos las razones del grupo que dijo que no lee contenidos digitales, cuáles son las razones por las cuales no leen contenidos digitales. Entonces encontramos que los adultos mayores no leen ese tipo de contenidos en mayor proporción porque no saben utilizar los dispositivos digitales, mientras que el caso de los jóvenes no lo hacen porque prefieren las publicaciones impresas. Entonces, en el caso de los jóvenes es porque prefieren el soporte físico, y en el caso de los adultos es porque, dado que no están familiarizados con el uso de una laptop, una tableta o un smartphone, no suelen leer contenidos digitales a través de estas plataformas. Siguiente, por favor. Hasta la diapositiva anterior hemos mencionado las prácticas lectoras en general, tanto de libros, periódicos, contenidos digitales, de los menores de edad y de los mayores de edad. En el hallazgo 10 y 11, que vienen, vamos a mencionar algunos hallazgos vinculados a la asistencia a espacios de lectura. Por un lado, en este caso tenemos a las bibliotecas, y vemos que el porcentaje de jóvenes que asisten a las bibliotecas es 7 veces mayor respecto a los adultos mayores. Es decir, los jóvenes de 18 a 29 años indican el 14,6% de ellos ha asistido a bibliotecas, que pueden ser bibliotecas municipales, privadas o de sus universidades. Y esta cifra se reduce a medida que aumenta la edad. La cifra nacional es del 6,5%, pero sería bueno poner en contexto que la encuesta se realizó en 2022. Entonces, y como se le pregunta en los últimos 12 meses, recordemos que estábamos en situación de pandemia. Entonces, dada también que meses previos, el año previo, había inmovilización parcial, porque ya se estaban levantando algunas medidas, puede condicionar en parte que este resultado sea bajo. Pero la otra cara de la moneda es que cuando cruzamos con el Registro Nacional de Municipalidades, que reporta el número de bibliotecas que tiene cada municipio, tenemos que desde el 2016 a la fecha, en el mejor de los casos, los espacios destinados a bibliotecas se han reducido, y en el peor de los casos se han ido eliminando, ya no existen esos espacios. A la fecha ya se tiene menos de 500 bibliotecas de los
1891 distritos que son ahora. Entonces, vemos que también esto condiciona el acceso por parte de la población a estos tipos de espacios. Y uno de los motivos de esos es que no acceden o no asisten a estos espacios, como lo mencionamos ahí, por parte de los jóvenes, es por la falta de acceso, la no disponibilidad de esos espacios. Siguiente, por favor. Quería preguntar. Sí. Bibliotecas en general. Sí, bibliotecas en general. En el hallazgo 11 nos centramos en las ferias y festivales del libro y la lectura. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Por ejemplo, la más conocida es la FIL, que se realiza entre julio y agosto de cada año, pero también se incluyen aquí todas las ferias vinculadas a la promoción del libro que se realizan tanto en Lima como en los diversos departamentos del país. Entonces, la asistencia a nivel nacional a estos tipos de espacios es el 14% de la población indica haber asistido a alguna feria, y el grupo de 18 a 29 años, casi el 18% indica haber asistido a este tipo de espacios, y esta cifra se va reduciendo y es casi homogénea en los demás grupos etarios. Entonces, uno de los motivos cuando se consulta de las razones por las cuales no asisten a este tipo de espacios, mencionan que es por la falta de tiempo, y también algo que llama la atención y es, digamos, como una alerta para los encargados de promover este tipo de espacios, es que no conocen este tipo de eventos culturales. Entonces, puede ser un motivo que hay una falla en comunicar y que la realización de este tipo de espacios llegue realmente al público objetivo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos compartido los resultados de la encuesta desde una perspectiva de género y desde un análisis a través de grupos etarios. La encuesta la primera encuesta fue realizada en 2022. Por ley, el Ministerio de Cultura tiene que realizar la encuesta cada 3 años, es decir, en 2025 se va a realizar la segunda encuesta y vamos a poder ver, tenemos ya la línea base, que es la de 2022. Vamos a poder ver qué ha pasado en esos 3 años. ¿Ha aumentado la lectura? ¿Ha disminuido? ¿Ha estancado? Y encontrar las explicaciones a las variaciones que hayan podido existir. Otra cosa que también queríamos compartir con ustedes, dado que estamos en un espacio académico, siguiente por favor, es que el Ministerio de Cultura está promoviendo la investigación vinculada al ámbito del libro y la lectura, y es por ello que el desarrollo y socialización de investigaciones y estudios sobre la lectura y escritura desde diversos enfoques, lo social, lo literato, lo psicológico, antropológico, histórico, a través de estudios de caso, estudios cuantitativos a partir de la encuesta o focus group, se está promoviendo la investigación como un concurso de estímulos económicos. Las postulaciones cierran el 20 de este mes, y si están interesados o quieren postular, pueden entrar al enlace, que es estímuloseconómicos.cultura.gov.pe, para tener información más a detalle y poder acceder a los estímulos económicos vinculados al sector. Es algo recién que se está lanzando este año a partir de la encuesta. La idea es también que pueda perdurar en los próximos años, ya que se va a hacer una segunda encuesta, y la idea es enriquecernos más y conocer el comportamiento lector desde diversas perspectivas. Adicional a los informes que acabamos de compartir con ustedes, hay un informe que caracteriza las prácticas o analiza a los lectores y no lectores, y próximamente se van a publicar a partir de la encuesta, vinculado o categorizado por autoidentificación étnica y también por lengua originaria. Siguiente, por favor. Entonces, pueden acceder, nosotros les hemos alcanzado 2 cuadernillos, que es los resultados a nivel nacional y de Lima. Hemos realizado cuadernillos también de todos los departamentos y también de la provincia constitucional del Callao. En los portales de las plataformas oficiales del Ministerio de Cultura pueden acceder
a los demás cuadernillos, pero también a los informes que son más voluminosos de cada uno de los departamentos y los informes mencionados. Y si estarían interesados, por ejemplo, en los estímulos económicos, si quieren explorar los datos, la información, los datos están colgados en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para descargar y poder usar y desagregar la información de la encuesta en función a sus intereses. Por ejemplo, pues, ¿no? Alguien está interesado en, yo soy de San Martín, quiero conocer las prácticas lectoras de San Martín, entonces puede filtrar y identificar las prácticas lectoras, identificar brechas a partir de las variables sociodemográficas que se incluyen en la encuesta. Siguiente, por favor. De manera complementaria, mencionarles que el Ministerio de Cultura también tiene un registro nacional de trabajadores y organizaciones de las culturas y las artes, RENTOCA, siguiente, por favor. La manera sirve como registro para personas involucradas o que sean agentes del ecosistema del libro de la lectura, puedan pertenecer a este registro y posteriormente, al estar registrados, ser invitados para concursos, programas de capacitación, talleres, asistencias, por parte del Ministerio de Cultura. Entonces, si alguno de ustedes tiene o conoce tal vez a alguien que está inmerso en alguna de estas categorías, que puede ser el acceso a la lectura, investigación, en producción editorial, en la circulación del libro, acceso al libro, puede, siguiente por favor, inscribirse en los números que damos. Hay un número de WhatsApp, que es el 987-306-193, o en la web que indica en la diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, igual, si tienen alguna duda o consulta, dejamos nuestro correo, que es DLL, gestión de la información @cultura.gov.p. Si requiriesen información adicional o alguna consulta que les pueda surgir en los próximos días, nosotros encantados de poder atenderlo. Y reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a ustedes por su tiempo, a la universidad por el espacio concedido, y no sé si tienen algunas preguntas adicionales que quieran formular para poder absolverles. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la exposición. Si hay preguntas, pues comencemos la charla. Bueno, yo tengo varias preguntas, comentarios, pero lo primero siempre es la felicitación, porque el trabajo se ve bastante exhaustivo. Estaba leyendo yo las cifras que estaban aquí también en los documentos que nos han repartido, y creo que todo trabajo que busque explorar las prácticas de lectura va a ser siempre provechoso. Así que por ese lado, primero, mis felicitaciones a ustedes y a sus equipos que han conformado. Mi primera pregunta es sobre la parte digital, ¿no? Como ustedes bien lo comentaban, se coloca en una categoría de lectura digital, y yo recordaba mucho una presentación, también texto de Casano, que se titula Escribir y leer al margen de la ley, en donde él justamente habla acerca de todas estas formas de lectura digital, y pensaba un poco en el universo de posibilidades. O sea, primero habría que entender cómo entendemos lo digital, pero para decirlo en simple, en lo digital está, como ustedes comentaban, redes sociales, también hay otras cosas más. Y dentro de ello, por ejemplo, también está mucho en boga toda esta lectura de Wattpad, por ejemplo, que tiene que ver con no solamente escribir, sino también leer, y nuevas formas de lectura. Entonces pensaba un poco en ese campo de lectura digital y lo amplio, lo diverso que es en sí mismo, ¿no? Que ya involucraría también, creo yo, otro tipo de investigación sobre lo que se va haciendo. Eso era mi primer comentario. Mi segundo comentario era, no sé si podemos poner el hallazgo 6, estaba en La mía, de grupo etario. Mis comentarios van a centrarse un poco más en esta, que es la que más he escuchado, pero también creo que hay unas cosas que se comparten. En el hallazgo 6, yo pensaba un poquito en lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prácticas de lectura, en el 6, pienso un poquito en las cosas que se hacen con la lectura, y me queda muy claro mucho de los hallazgos que se presentan en otros espacios. Y acá yo tenía un poco una duda,
una pregunta que partía por el hecho de hablar acerca de las razones. Mi pregunta es, ¿estamos aquí entre cosas que se hacen o cosas que se creen que hacen? ¿No? Estamos Claro. entre cosas, entre prácticas o entre representaciones, ideas que se tienen sobre. Lo digo ¿por qué? Porque claro, o sea, yo digo, una persona puede decir, yo leo por placer, yo leo por motivos laborales, pero como ustedes lo dijeron, lectura y escritura no solamente es cuestión de lo que clásicamente se entendió como leer, ¿no? Entonces, ahí yo pienso, claro, tú puedes decir que haces esto por este motivo, lo cual es muy interesante ver, pero en sí mismo, de repente, o sea, yo puedo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo esto, no sé si por motivos laborales o por gusto, por placer o por varias cosas. Entonces, pensaba un poco en eso. Ese era el segundo punto. El tercero, no sé si podemos avanzar de repente a los que van de biblioteca. Yo me ponía a pensar un poquito cómo leer la información sobre las bibliotecas. Y claro, o sea, una lectura clásica, una lectura pensando en parámetros bien, de repente ya está del pasado, diría que mal, que la gente no va a las bibliotecas, ¿no? Y de repente por ese lado, pero lo pensaba en otra perspectiva y decía, bueno, esto nos muestra cómo las formas de leer han ido mutando, ¿no? Y quizás la lectura de biblioteca, la lectura del pasillo, la lectura de sacar un libro o ir a una biblioteca física, ya no son prácticas tan cotidianas en la actualidad, ¿no? Y refuerzo lo que ustedes comentaban sobre la idea de pensar un poco en la lectura más allá de lo tradicional, y más o menos así buscaba leer yo un poco. Y eso me lleva a mi último comentario, que es justamente el concurso que ustedes anunciaban para evaluar también análisis de casos, ¿no? Porque ciertamente a mí me interesa mucho pensar en que hay cosas que más allá de las cifras se van haciendo, ¿no? Y ahí necesitas tener un seguimiento con grupos más pequeños que puedas tú evaluar o sea, qué se hace con la lectura y qué ideas se tienen sobre la lectura, ¿no? Entonces, a mí me parece eso también un punto muy valioso, muy importante, y también entiendo que estos concursos recién se están desde este año, ¿verdad? Este en particular. Este en particular, sí. El concurso de investigación, los estímulos económicos sí ya vienen realizándose hace unos años, pero el de concurso de investigación, este es el primero que se hace. Acá, porque pensaba yo, como comentan, cada 3 años hay que realizar La estas encuesta. comparaciones, pero de qué manera estos concursos nutren también Claro. de otras maneras, ¿no? Exacto. Lo digo porque, claro, si no va a ser como que en comparación, ¿no? Pero un análisis de caso te permite ver un poco más allá, ¿no? Así, ¿qué se hace con la lectura en estas etapas, en estos momentos, en estas zonas, en estas lenguas y con estas otras categorías que se están planteando? Esos serían básicamente mis comentarios. No, Sí. gracias, no, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu aporte. Y como bien mencionas, hay muchos, digamos, la encuesta, como todo instrumento, tiene sus limitaciones. Entonces, nosotros entregamos datos, y a partir de los datos planteamos hipótesis, y lo interesante es que esto puede ser complementado con estudios de caso, con focus group, con investigaciones mixtas, cualitativas, cuantitativas, hacer cruce de información con otras bases de datos que permitan plantearnos preguntas como las que tú mencionabas, o una pregunta tan sencilla es como, ¿qué entiende el peruano por leer, no? O sea, y, y retomando, voy a tratar de tocar los puntos que he mencionado, por ejemplo, el tema de contenido digital. eh, Hay plataformas, por ejemplo, Discord, o hay muchas nuevas que si bien tienen, o sea, no las mencionamos, pero están dentro de la categoría de otras redes sociales que recién están teniendo una incursión, y eso era en 2022, cuando o sea, se gestó todo teóricamente en 2021, 2022 se lleva a cabo, pero en ese trance de 2022, y estamos en 2024, casi ya a mitad de año, entonces vemos que en lo digital hay una revolución y hay un constante acercamiento por parte de la población en general. Entonces, para el 2025, estas socializaciones que estamos teniendo desde el año pasado, que hemos ido a los departamentos, nos permiten enriquecernos con los comentarios que dan el público asistente, y si hay algo que ajustar dentro de la encuesta, algo que medir, reformular, incluir o sacar, sirve a partir de ese tipo de espacios
para que la medición sea lo más certera posible e incentivar a la academia, a los interesados, a que se planteen interrogantes y a partir de sus espacios puedan, a través de un ensayo, una investigación, puedan acercarse y aportar a enriquecer los vacíos que van dejando, y una manera es también a través de estos estímulos económicos que, como mencionaba Claudia, ya se vienen realizando hace años, pero puntualmente para vinculados a la lectura recién de este año, y creemos que va a ser algo sostenido ahora en adelante, pues. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta o comentario? Tenía no era una pregunta, tenía cierta duda. Claudia. Claudia presentó todo el tema de la diferencia de género, el tema del uso de las herramientas digitales. Entonces, cuando Romero mencionó justamente que esto fue post-pandemia. Claro, claro. Durante. Entonces, claro, ahí ya empecé a analizar y dije, porque los resultados no coinciden con lo que nosotros podemos analizar desde la universidad. Sobre el tema del nivel de lectura, sobre el tema de usos digitales. Yo solamente puedo, de frente, yo ingreso a un aula y yo veo que la población, la mayoritaria, es mujer, ¿no? La mayoría de egresados que terminan sus tesis son mujeres acá en la universidad. Entonces es una perspectiva y una mirada diferente. Cuando dejo trabajos o herramientas para que me hagan trabajos digitales, las primeras que reaccionan y manejan justamente las plataformas, las herramientas, búsqueda de información, son las mujeres. Entonces es una mirada diferente, ¿no? Entonces no coincidía con los resultados que había presentado, donde los varones eran los que utilizaban un mayor manejo de herramientas, sobre búsquedas de información. Entonces, claro, una cosa es el periodo de la pandemia y otra cosa es después, el cambio de estudiantes que hemos tenido al abandonar las zonas rurales, porque también tenemos estudiantes que han venido acá a estudiar y de pronto encuentran todo un mundo digital y se han adaptado rápidamente al uso de herramientas digitales y hacen uso de todas las diferentes plataformas. Entonces, claro, yo lo veo desde otra mirada y en el estudio han tomado otros elementos, ¿no? Pero sí, quizás hay para... Estamos hablando de contenidos digitales, ¿cierto? Sí, sí. Porque está igual, ¿no? Sí, no, en el caso, por ejemplo, justamente quería mencionar lo que ahorita señalaba Fernando, porque, claro, esta mirada que mencionas quizás del mundo más universitario, de los jóvenes, ahí justamente es donde no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres en el uso de contenidos digitales. Y sí, digamos, ahí no hay una brecha significativa, es más, creo que ya si lo vemos así con lupita, sí, es igual, es igual. Y en cambio lo que veíamos las mayores brechas era más en el caso, por ejemplo, de la población mayor, de la población de mayor a 60 años o 50 años, la población de zonas rurales o la población de lengua materna originaria. Quizás ahí es en esos grupos donde las mujeres de esos grupos son las que utilizan en menor medida los contenidos digitales. Entonces, quizás hay porque sí tiene todo el sentido del mundo y creo que también un poco de la experiencia y lo que he podido observar, las mujeres utilizan muchísimo los contenidos digitales. Además, en particular, hay tema que sí se menciona el tema del libro, pero de mayor afición a la lectura también, ¿no? Entonces, quizás, sí, para matizar un poco, estas diferencias más significativas se muestran en estos grupos poblacionales específicos, ¿no? Entre los jóvenes no hay diferencia, e incluso quizás si empezamos a cruzar otro tipo de información, se puede ver que quizás las mujeres leen más cierto tipo de contenido digital, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, sí, ahí se puede analizar bastantes cosas, pero sí, a nivel de jóvenes, y por ejemplo, si vemos de repente los jóvenes con educación superior, menor será, o sea, la brecha también será inexistente, incluso habrá más mujeres que leen estos contenidos, ¿no? De repente, ahí, eso es quizás lo interesante de lo que se puede hacer con la data de la encuesta, es poder contextualizar a partir de ciertas características demográficas y ver, ¿no?, dónde exactamente se pueden dar esas brechas y conocer un poco el contexto, ¿no?, para dar
darle un poco más de precisión a la información, ¿no? Pero sí, en efecto, gracias para quizás dejarlo un poco más claro dónde se veían esas brechas. Y coincidimos un poco contigo, creo también, en la data también termina así un poco coincidiendo en ese sentido. Sí. Ujú. Presentar el tema del concurso, Ujú. la posibilidad, y habías planteado un ejemplo de trabajar el tema de el nivel de lectura, el nivel de narración, se puede trabajar también en el ámbito universitario. Así Claro, es. Se claro, puede. claro, Vale, Samuel. claro, o sea, la información del proyecto que puedan presentar, no necesariamente tendría que usar datos de la encuesta. Si se realiza algo dentro, incluso dentro de una facultad puntual, puede hacerse. No es una barrera, no, o sea, o no es algo que exclusivamente tenga que usar datos de la Quizás encuesta. la encuesta finalmente lo que brinda es una línea de base, es una referencia que nos dice, por ejemplo, yo veo acá hay una brecha importante, quiero conocer por qué se da esa brecha y quiero hacer un estudio de caso a partir de, con cierto grupo poblacional y ahí me concentro y planteo una investigación, ¿no? La encuesta es como simplemente el pie de entrada para plantearlo. Pero sí, y en ese sentido creo también nuestra intención y búsqueda de ir a las universidades, a centros de investigación, que tiene que ver con dar a conocer la información de la encuesta que pueda ser utilizada y ahorita que está el tema del concurso que puedan presentarse y plantear investigaciones sobre este tema del libro de la lectura. No sé si hay alguna... Otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. Continuando con la data, mencionaron una página web. Al ingresar vamos a poder hacer el filtro de repente de los resultados generales. Sí, quizás ahí Perdón. aclarar un poquito. Ya. Los datos están, o sea, los datos ponen Plataforma Nacional de Datos Abiertos en el buscador Ministerio de Cultura. Ahí, dentro de las opciones, en la primera página está Encuesta Nacional de Lectura. No sé si alguno está familiarizado tal vez con los microdatos de INEI, que también están colgados ahí. Ya, entran a microdatos de INEI, ponen Encuesta Nacional de Lectura ahí en el buscador y pueden descargar, en el caso de INEI, está en formato para el software SPSS o Stata, o está en formatos de CSV en Excel. Entonces lo descargan con su software de preferencia, CPSS o Stata, o R también pueden usar, Python, y lo procesan. Ahí está el manual del encuestador, está el diccionario de variables, El o sea, cuestionario y también. el cuestionario. Entonces es como que un poco interactivo. Si hay cierta experiencia manejando datos, no sé, por ejemplo, de NAO o de otras encuestas, como la HNA tiene un estándar para las cosas que realiza, agrupan las variables en función a sus criterios y filtran en función al interés, pues, ¿no? Si quieren una región, si quieren un grupo poblacional, o en función al interés de cada Algo quien. para mencionar para los que no manejamos, por ejemplo, bases de datos, tanto en SICA como en la plataforma Perule está colgado los informes, está el informe nacional, los informes temáticos que los dos que hemos presentado también están colgados en nuestra plataforma por departamento, y además hay un archivo que es el anexo estadístico, que ahí pueden encontrar como la información más precisa de los datos específicos, sin necesidad, claro, no se puede hacer los procesamientos que uno quisiera para encontrar tan específicamente, pero ya te puede ir dando una idea de observar la data, cómo se comporta, ¿no? Para cada informe elaborado hay su anexo estadístico. Entonces, eso para quienes de repente no somos así, creo que eso podría ser útil. Ajá. Sí, sí, ahí en INEI también está eso, sí. El cuestionario también, el marco teórico también, el de la encuesta, toda esa información metodológica está también ahí. Yo solo tengo una pregunta. Si no me equivoco, en uno de los resultados se decía que los jóvenes prefieren las publicaciones impresas. Ya, eso era lo que, o sea, del grupo, se preguntó quiénes leen contenidos digitales. Mayoritariamente los jóvenes, en 92% leen contenidos digitales. Y la diferencia, ese 8% que no lee contenidos digitales, a ese 8%, a esa diferencia de los que no leen, ellos responden, no leo contenido digital, porque prefiero lo impreso. Es un Sí, 8%. sí, Ese ahí, 8%. claro, los que no leen nada de digital. Entonces, en promedio, y
Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de promedio de jóvenes que leen digital y Eh, la proporción ah, entre digital y del- impreso? ¿Se puede saber? o sea, los que leen netamente digital, o sea, no, entre digital y impreso, 92, y un 8% no lee, no lee contenido digital, ya sea porque. O sea, como que Y negativo, ¿no? claro, Sí, y, claro, y las respuestas eran como de opción múltiple. Es como que ya no leo porque no tengo dispositivo digital, porque prefiero el impreso, o porque falta de interés. Entonces, como eran respuestas de opción múltiple, puede ser más de una opción. En este caso, para los jóvenes destacó más que prefieren lo impreso, pero por ejemplo a los adultos mayores que no leen contenido digital mencionan porque no saben usarlo, lo cual puede ser natural, que no están familiarizados, o porque no cuentan con el dispositivo. Pues, Bueno, ¿no? para los jóvenes es más como ya una decisión, más que una falta de acceso, Ujú. no leer en ese tipo de publicaciones. Sí. Me voy a hacer una pregunta provocadora. Ujú. Eh, bueno, la universidad, por ejemplo, tiene la política de papel cero. Ah, mira. ¿Qué opinan de ese tipo de políticas a la vista bueno, de una política que promueve la lectura, ¿no? O sea, eso por un lado y eso va a ser. También tengo una pregunta que se me Ujú. ¿Escuchar un audiolibro es Sí, equivale a leer? sí. O sea, lo considera o sea, Parte como de la leer libros, sí, escuchar un audiolibro. O sea, que igual la difusión del audiolibro, que lo puedes escuchar incluso por YouTube, por YouTube, por distintas plataformas, son respuestas, o sea, no la tenemos desagregada a ese nivel, se incluye dentro del bolsón, no la tenemos desagregada, pero por lo que recordamos en campo, cuando lo mencionaron, son todavía, o sea, no es que tenga gran representación, hay un grupo minúsculo que son los que están interactuando más con lo tecnológico, que se acerca a la lectura por este tipo de medios, pues, ¿no? Que es el audiolibro. Y sobre la política la política cero, ¿qué opinan sobre eso? O sea, Controversial, ¿ah? cero papeles, o sea, para que no se impriman cosas, no se entreguen separados, claro, bajo el argumento de que, claro, no se utiliza papel, ¿no? Voz del medio ambiente, Ujú. Se está promoviendo que los estudiantes utilicen más los recursos digitales. Ujú. No sé si se encuentran, o sea, ¿qué opinan ustedes bajo esta idea de promover la lectura? ¿No? O sea, ¿se puede lograr? O sea, la pregunta sería, ¿se podría continuar con el proyecto de promoción de la lectura solo bajo lo digital? O sea, solo, Ujú. sí, ahí ya condicionas y formas una barrera. O sea, si le das como. O entre ellas. O sea, que yo creo que si bien lo hemos usado, la encuesta la tenemos para un año, que es 2022, pero está la ENAPRES, que podemos ver el consumo de libros y la adquisición de libros, tanto en soporte impreso como digital. Hay una tendencia a lo digital, incluso a lo solo digital. Pero yo creo, al menos, eso ya es una opinión personal, es que están para convivir y yo no me iría a los extremos, porque por un lado también están, sobre todo los que son mayores, en algunos casos nos ha tocado escuchar, que se sataniza a la lectura digital. Sí, eso no es lectura. O más drásticos, cuando, por ejemplo, uno puede leer una literatura de estos bestsellers, pues, ¿no? De estos autores que venden miles de copias y por otro lado dicen, no, pero lo clásico es leerte a Vallejo, leerte El Quijote y satanizan a lo demás. Entonces yo creo que si ponemos en los extremos y polarizamos y dar solo una opción, yo creo que lo justo sería dar todas las opciones y que al fin y al cabo el lector elija a su adecuación, porque por seguridad yo no leería en mi tablet en el transporte público, por seguridad, pero sí en mi campus universitario sí podría leer porque es seguro. O si estoy en la calle, en el paradero, difícilmente saqué mi tablet para leer, preferiría leer mi Zaparata, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Sería cuestión de contextualizarlo en el espacio-tiempo de la persona. Considero tan importante el tema de contextualizar, por ejemplo, este tiempo la oportunidad de ver otra realidad en otra universidad, como Pepe Práctica. Y por ejemplo, en esa universidad, por más que todos los chicos tienen iPad, y pueden escribir en iPad, están más, digamos que tienen más acceso a la tecnología desde edades más tempranas. Ellos aún así prefieren a veces leer Físico. y también, digamos que para ellos es más normal, es más común leer en su iPad también y escribir en su iPad. Pero sin embargo, cuando yo vengo acá como estudiante y estoy con chicos que la mayoría son ubicados que vienen de lugares muy remotos, a veces es la primera vez que tienen un enlace. Entonces, recién un inicio, un acercamiento a un soporte digital que te permita la lectura digital, también genera cierto, digamos, que proceso de cambio que va a llevar un tiempo. Entonces, ni siquiera, por ejemplo, en la otra universidad, el liberalismo tiene más acceso a la tecnología de todas maneras, ya digamos, por sus condiciones sociales. Nos atrevemos a hacer ese cambio radical, ¿eh? Porque sabemos que cuando tú corriges los chicos, tú te das cuenta cómo hasta hacen anotaciones, lecturas, físicas, como a veces hacen todo este tema que está de moda, que es como resaltadora, hacer una especie de decoración, y te das cuenta que eso te ayuda a estudiar, ¿no? Cosa que a veces te alejas de que tienes solamente el tema virtual y se impone solamente el modo digital. Por ese lado sí creo que es bueno como no ir a los extremos, no pensar digamos que en el alumno, ¿no? En qué tipo de alumno tengo, de dónde viene, cuál es su acercamiento a la digital. De acuerdo. Tú hiciste una pregunta, comentábamos, que era ¿qué se entiende por lectura? Claro. Y claro, es una pregunta súper fundamental, porque cuando estamos hablando de lo físico y lo digital, siempre creo yo que es importante dudar de toda la economía que se plantea en estos casos y no verlo esto como dos cosas separadas, sino verlas como que es un parte integral de la vida. De hecho, me recuerda mucho todos estos discursos, todos estos estudios sobre la virtualidad y lo real, pensando un poquito en que, para decirlo en simple, la virtualidad está básicamente integrada en la cotidianidad en muchos aspectos, más allá del acercamiento a un tipo de lectura que puede ser más de la universidad, más o prácticas más vernáculas, más del día a día. Es parte de... Y pensaba justamente en la multimodalidad, en que leer es obviamente mucho más que simplemente las letras o las secuencias gráficas. Y pensaba, por ejemplo, en la pregunta que hacías acerca del audiolibro. Si está el audiolibro, entonces también pensamos en las series, también pensamos en Netflix. Una persona podría decirte que es lo digital y ver televisión, que está consumiendo de alguna manera esa digitalización del texto, no en el plano gráfico, escrito, sino en estas otras formas de... Entonces pensaba mucho en la multimodalidad, y cuando hablo de multimodalidad estoy hablando de romper un poco la barrera de lo meramente gráfico, lo meramente escrito, y pensar un poco en imágenes, pensar un poco en cómo, por ejemplo, un meme incluye una imagen, que incluye un texto, o un video que incluye abajo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, si rompemos o, digamos, extendemos un poco más lo que tenemos por lectura, vamos a abrir puertas que claramente pues están en el día a día. Leerlo digital justamente es complejo, pero también la cotidianidad lo tiene, ¿no? O sea, un libro de cuentos, por ejemplo, el libro infantil tiene su imagen, tiene su texto, es mucho más gráfico a veces, y es así, ¿no? Entonces, solo mi comentario era que esa pregunta de qué es lectura, qué se entiende por lectura, es una pregunta fundamental, ¿no? Para toda investigación sobre este caso. Sí. No, perfecto. Sí, yo también tenía un comentario sobre eso, porque en un momento, Fernando, dijiste que la dimensión de la comprensión está a cargo del Ministerio de Educación. Sí. Pero claro, ahí ya estamos orientando la lectura a un tipo de lectura, que es la lectura comprensiva, Claro. de información, cuando está la lectura de otros tipos, ¿no? La religiosa, la que comía el placer, o entonces me preguntaba,
¿quién se encarga de promover otros tipos de lectura? No solamente la lectura de comprensión. Eso por un lado. Y también me preguntaba también, ¿con qué? Me imagino que, claro, el Ministerio de Educación está cerca de este tipo de investigaciones, pero no hay otras instituciones que también estarían interesadas, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, en relación a la producción editorial, o la Biblioteca Nacional, ¿no? Que también tiene ya hace varios años estas charlas y talleres sobre la mediación de lectura. Eso no. Sí, o sea, la idea es justo que es a veces complejo por temas burocráticos y demás, es aunar esfuerzos entre ministerios, entre instituciones. La BNP, por ejemplo, está ya para promover el tema de la lectura. Ellos tienen sedes en algunos departamentos, pero justo están buscando tener más sedes en más departamentos para que quienes quieran publicar sus libros no tengan que venir desde donde pueden estar a Lima y hacer toda la gestión, porque es algo muy engorroso y es una barrera, pues demanda tiempo, plata y no te pagan. Y dentro de algo que no hemos mencionado, pero que está la Política Nacional del Libro, la lectura y las bibliotecas al 2030, se busca promover los espacios de lectura, revertir esta situación que comentaba al inicio de que las bibliotecas municipales vienen disminuyendo, entonces la idea es revertir esto, pero no solo dar el espacio, sino capacitar al personal que te atiende, que haya un personal, porque hay algunos municipios que tienen biblioteca, pero no, la biblioteca no atiende. Entonces es como si no existiese. Entonces es una labor bastante ardua, titánica a veces, y que a diferencia de, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura, que tú al agricultor tú le das las semillas y la cosecha se da al cabo de unos meses. O sea, tú ves los resultados en un año. En cambio, la inversión que se realiza en cultura, incluso en educación, los resultados no lo ves en un año, o sea, lo ves en largo plazo. Entonces, hay otros factores que puedan condicionar a que la inmediatez, y entonces ahí hay mucho por hacer todavía, entonces, pero parte de lo que se viene haciendo y socializar y tener la participación de ustedes en este tipo de espacios académicos y hacer una retroalimentación con las perspectivas y experiencias que vienen teniendo ustedes en su día a día, nos sirve bastante a nosotros para incorporarlos cuando tengamos nuestras mesas técnicas para el desarrollo de la encuesta del 2025 y que sirva, pues, ¿no? Ya como una comparativo de cómo estamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente, pues, felicitaciones. Gracias. Y gracias, Fernando. Gracias, Claudia. Y gracias también a Jesús por la coordinación. Y bueno, gracias por su presencia y ya nos... Gracias. Gracias.